¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Ya empezó la semana aquí en Voces Diario. Ya empezó, es domingo, pero así estamos trabajando desde hace ya unas semanas en este espacio para ofrecer algunas líneas y perspectivas periodísticas de qué es lo que va a ocurrir en la semana. El día de mañana, lunes, un tema importantísimo: seguridad nacional, delincuencia, narcotráfico. ¿Qué se ha hecho? Mañana se va a informar en la mañanera sobre este tema. El último reporte que tenemos es que ha bajado el homicidio doloso en un 4% a nivel nacional. Hoy vimos también en esta gira del presidente por toda la zona norte, revisando las aduanas, teniendo esa interacción con los grupos étnicos, algo realmente importantísimo. Entonces ahí se anunció a través de las estadísticas del secretariado, en este caso de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, también la Marina por ahí en los reportes, de cómo se han atacado ciertos rubros. Bueno, al menos en el homicidio doloso vamos a la baja, eso es muy importante. Veremos cuáles son las cifras que nos presenta mañana el gobierno, Rosa Isela Rodríguez, pues las fuerzas, en este caso las fuerzas castrenses, y lo que tiene que ver con los las distintas coordinaciones a través de las mesas de paz, un elemento importante que empieza a dar ciertos resultados, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Morelos, quizá también en otros, como ya lo vimos, el caso de Baja California, Tijuana, donde tenemos un serio problema ahí, que pues no solamente con la población, también con los periodistas. Bueno, el asunto de la violencia nos toca a todos, y bueno, mañana veamos qué nos presentan, cuál es el resultado, cuál es el diagnóstico, cómo vamos y sobre todo lo más importante, cómo se va a evitar eso hacia los meses que vienen y los años, porque pensamos que se está trabajando en una estrategia, para unos quizá muy lenta, muy omisa. El mismo presidente el Día del Ejército que fue ayer, donde en este aniversario del 109 aniversario de las Fuerzas Armadas, ya dijo: señores, el país no se está militarizando, sí, se van a crear 500 cuarteles, lleva ahorita 252 construidos. Está diciendo que no se van a violentar a las sociedades, algo muy bueno porque eso no ocurría antes. Entonces estemos muy atentos a este desenvolvimiento del tema de la seguridad en la semana, y que va a tener pues repercusiones importantes. Segundo tema de gran trascendencia y que va a dar de qué hablar y mucho en esta semana: el tema de la guerra sucia. ¿Qué es lo que ha detonado esto? Bueno, pues una serie de declaraciones, de investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción sobre este tema de que si el hijo del presidente había habitado una casa donde no había recibos, hay tráfico de influencias, y bueno, se distribuyó ahí en varios medios. Entonces, toda la semana el presidente de la República estuvo insistiendo en que los periodistas que lo están acusando den a conocer sus patrimonios, no solamente económicos, sino también financieros y, en este caso, de bienes inmuebles. Y ahí mencionó a una larga lista de periodistas que ya los ha llamado, que no han contribuido al cambio social. Esa es la opinión del presidente, respetable es su posición. ¿Qué ha pasado por la otra parte? Bueno, pues insisten en que el presidente no debe de incursionar, en todo caso, en esos ámbitos privados. Ya incluso el INAI le dijo: señor presidente, no podemos invadir la privacidad del señor Carlos Loret de Mola, usted pídalo directamente a él, que si usted tiene esos documentos y él acepta, pues que los haga públicos. Ese tema va a ir caminando, pero se suma otro, que el día domingo, hoy, el diario La Jornada, en su parte impresa y digital, publica, al menos son 2 fotografías o 3 de documentos, una ficha bancaria, donde se estaría constatando el pago de la renta por ese inmueble. Entonces, eso todavía va a pasar a la mesa del análisis, a la escrutación. Quizá algunos crean que el tema estaría sellado con eso, para otros será pues una apuesta de duda, veremos hasta dónde termina. Pero yo los invito, amigos, a que analicemos el tema con mayor reflexión, veamos esto, como también ha dicho el presidente, pues en un nuevo ambiente de discusión y de libertades. Y ahí sí habría que revisar la teoría política para entender dónde estamos situados. Y fíjese bien, quizá Max Weber, no Althusser, y yo creo, bueno, ya no voy a ir hasta los marxistas ortodoxos y el propio Carlos Marx,
pero yo creo que el que mejor explica la situación que estamos viviendo en términos de superestructura del poder y de los grupos hegemónicos es el filósofo, escritor, dirigente del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Ahí, amigos, podemos encontrar los estatutos, los estamentos, las categorías de hegemonía y cómo se quiere gobernar un país y cómo se tiene que defender. Entonces, y también cuál es la posición de la sociedad civil. Importante seguirlo. Tercer tema, amigos, breve, el tema local aquí en la Ciudad de México, con la delegación Cuauhtémoc, donde la delegada Sandra Cuevas habría golpeado, al menos ahí se le acusa ya en términos formales, a 2 altos mandos policiales, dependientes en este caso de la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, cuando estaban realizando un operativo atrás de Palacio Nacional, en esa callecita. Después los manda a llamar hacia la noche a su oficina, los detienen como por 2 horas, según el testimonio, los golpean y no los dejan salir y les roba sus teléfonos. Bueno, hay actas ya ministeriales presentadas en su contra. Ella hasta el momento no ha respondido. Creo que los abogados solamente pidieron ver el expediente y señalaban de que se estaba violentando el debido proceso. Pues ese tema, amigos, tiene mucha repercusión porque se está llegando a ciertos niveles de confrontación más que política, ya judicial. O sea, el tema de las declaraciones ya pasó a otro terreno, hay testigos, entonces veamos qué sucede. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, pues porque simplemente la delegación Cuauhtémoc está en el centro político del poder. Ahí está Palacio Nacional, como lo hemos dicho, y también la jefa de gobierno. Ese territorio está dominado por la oposición, como la mitad de la ciudad. Entonces, pues es parte de la discusión abierta por la lucha del territorio, esa es mi opinión, en términos electorales. Entonces, hay que estar muy atentos ahí. Y por último, amigos, el tema de los periodistas y las agresiones. Se ha dado un amplio informe en Baja California de qué se ha hecho en el caso de los asesinatos. Creo que se va avanzando bien en un sentido, pero en la otra parte, en la realidad, las agresiones siguen. Entonces sí hace falta una campaña que hable más del humanismo, de la acción social y su importancia de los periodistas, y que la sociedad se vaya temperando, que le bajen a ciertos grupos los ánimos de violencia. Apenas hace 2 días agredieron a otro reportero en Oaxaca, ¿y qué cree? Pues por estar participando en una marcha donde llevaban un ataúd con las imágenes de Eber López, este periodista asesinado allá en Salina Cruz, de 5 tiros, fíjese nada más. Entonces, reprimen a este reportero, le dan una santa pambiza y lo mandan al hospital. No es posible, en serio. No es posible, la manifestación era pacífica. Entonces, volvemos ahí a hacer este llamado a que la sociedad esté atenta. Ahora vamos con Ceci Tapia, quien siempre tiene un ojo distinto, una mirada muy escrutadora sobre los asuntos internacionales, en este caso, pues cómo está el tema de Ucrania, que parece un queso gruyere aquello. Declaraciones van y vienen, el hecho es que sí hay bombazos y sí hay división en la sociedad y hay militarización en la frontera. Bueno, Ceci nos va a hablar un poco de eso. Y también de esta moneda que ya el próximo año pues se ha anunciado que vamos a tener una moneda digital. A ver cómo nos va ahí, que ella explique todo este laberinto y las nuevas formas de financiamiento, negociación, pues las mismas inversiones, y esto cómo va a llegar a la vida diaria de los individuos. Y un tercer tema tiene que ver con el SAT. Bueno, el SAT ya sabe que si uno no cumple, sobres. Entonces, bueno, vamos con Ceci y regresamos. Ya empezó la semana, queridos amigos. Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000. Y pues bueno, ¿qué viene para la semana en Voces del Periodista Radio? Pues resulta que el entramado entre Rusia y Ucrania está muy delicado, pero no porque realmente Rusia tenga la intención, como ya nos dimos cuenta que no sucedió la invasión en los días previstos por Estados Unidos, sino que es un pretexto para que Estados Unidos lubrique su economía, que está con un problema de inflación como todo el mundo. Sin embargo,
ellos han emitido demasiados dólares y esto hace que ellos intenten, por medio de la industria armamentista, las fake news, las falsas banderas, como así le hacen llamar, pues buscar un conflicto bélico de tal forma que la economía estadounidense suba. Hay que estar muy atentos de este tema y yo creo que otro tema internacional muy importante es qué es lo que está sucediendo en Canadá. Estados Unidos, que siempre ha sido muy intervencionista en la historia del mundo, no ha volteado a ver que Canadá está en un estado de excepción, que está en una, por razones de justamente el COVID, porque los camioneros y muchas personas decidieron demostrarle a su primer ministro, Justin Trudeau, que no están de acuerdo con las medidas sanitarias y él pues dicta esta ley que no se había hecho, pero algo que debe llamar mucho la atención es que este ministro tiene 8 periodos de reelección. Iba a decir años, pero no son periodos de reelección y nadie ha dicho que es un dictador. Es un tema muy interesante. Yo creo que tendríamos que ir a esculcar esto porque detuvieron a la gente de las protestas, les quitaron sus camiones y ahora pretenden vender las unidades porque pues obviamente no las pueden tener arrumbadas o guardadas, detenidas. Entonces estos temas son cosas que de manera internacional que están sucediendo y que están súper atentos. Una situación también en México y que debemos nosotros de considerar es, como bien se ha dicho, lo que sucedió en días pasados con el aguacate, que tuvo pérdidas multimillonarias, pero que finalmente fue rescatado por nuestra flamante Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo creo que esto es un éxito para el país y para este gobierno, porque bueno, finalmente estamos hablando de miles de millones de dólares de exportación del producto y que por supuesto nuestros hermanos agricultores de este producto como es el aguacate pues están esperanzados ya a estas ventas por mucho tiempo antes pactadas. Entonces hay que estar en este pendiente y ver lo que va a suceder. Otro tema que ha dado mucho, pero que ya debería de parar, es el tema de Carlos Loret de Mola. ¿Por qué? Porque a pocas personas les ha dado la memoria de recordar por qué se le llama Lord Montajes, cuando él al día de hoy aún tiene por sus, pues vamos a llamar producciones falsas a la familia Vallarta, a 3 personas de la familia Vallarta detenidos aún, que ya está demostrado que fueron torturados, que sus torturadores están detenidos. Esto es cuando nos damos cuenta que la justicia en México hoy aún falla. Y falla porque no hay un mecanismo para resarcir el daño, porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en México falla, porque entre la insensibilidad y la indolencia de muchos servidores públicos el día de hoy no han hecho que pase nada. Yo creo que esto es muy importante porque las víctimas deberían dejar un día de ser víctimas y hay daños que no tienen precio y que no se pueden resarcir y sin embargo de buscar la forma de que estas personas entren de una vez a la sociedad y se les dé lo que necesitan sin seguir acumulando víctimas desde hace muchos sexenios. Y el tema de Loret, pues bueno, tiene a la familia Vallarta totalmente destruida, olvidada, porque para ellos solo existe un personaje, sin embargo, hay todavía 3 y los que estuvieron en la cárcel y que eran inocentes, que ya está demostrado, que ya están libres. Pero Carlos Loret, la mayoría de las personas que creen que son Carlos Loret, yo creo que no, porque ninguno de ellos, espero, tienen a gente inocente en la cárcel. Entonces, yo creo que es de reflexión ponernos a ver si ellos están enfadadísimos porque les parezca un exceso que un presidente hable de un comunicador que tiene tanto dinero y que tiene tantas mentiras sembradas y aún así todavía se le defienda o alguien se diga que son como él. Yo particularmente jamás sería como este personaje. Entonces, eso lo vamos a dejar de tarea para muchas personas. Yo solamente me quedo con esta reflexión.
Cuando el bien particular es mayor que el bien general, ahí hay un problema. Cuando ellos siembran las mentiras, no por el bien del pueblo de México, atacando el derecho humano de la información, de la comunicación, sin importarles, porque tienen un objetivo muy claro, y no es el pueblo de México, es recuperar lo que ellos creen que es suyo y es el poder del gobierno de México. Pero pues esperemos que dentro de todo esto el gobierno, que debe ser de los mexicanos, pues aquí la invitación es que cada ciudadano se involucre en la política, porque mentir no es hacer política. Con esto le regreso el micrófono a mi querido Juan. Hasta pronto. Agradecemos su atención, amigos, aquí a Voces Diario. Ya empezó la semana bajo la coordinación de la maestra Celeste Cruz, con la participación de Ceci Tapia y también de Francisco Tapia, el editor en turno de nuestro espacio. Juan Bautista se despide. Gracias, buenas tardes.